Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la historia del santo que corresponde a hoy día que la Iglesia Católica canonizó para este día. Voy a comenzar, mis hermanos. La historia del santo de hoy día es San Benito José Labre, mendigo del año 1783. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labre. Parece que desde niño le atraía a dominar con la miseria su cuerpo para que el alma quedara más libre para volar hacia Dios. Y desde los 16 hasta su muerte durmió siempre en el duro suelo, tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo. Nació en Ametes, Francia, en 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío suyo sacerdote, el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres y a quien la gente llamaba un nuevo San Vicente. Benito José sentía una enorme incitación a la lectura de las Sagradas Escrituras y a leer vidas de santos y libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y de meditación, apartado del trato mundano con los demás. Su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste, y entonces Benito José se propuso entrar a algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y las penitencias. Viajando a pie centenares de kilómetros, muchas veces por entre la nieve, visitó varios conventos de cartujos y de trapenses, monjes en perpetuo silencio, pero en cada convento le respondían que la edad mínima para entrar era de 24 y que como solo tenía 20 años, no podía ser admitido. En un convento hicieron una excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos, imaginarse pecado lo que no lo es, y empezaron tan terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José una vida lo más rara y poco común que se pudiera imaginar. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante de santuario en santuario. La Iglesia Católica tiene algunos templos donde se obran muchos maravillosos milagros, y a esos templos, llamados santuarios, llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo. Y Benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa. Pero a pie, descalzo, de limosna, vestido como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y a hacer penitencia. Descalzo, aún en plena nieve, pedregales o barro, con un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones, quiere practicar aquel consejo de Jesús: no llevéis alforja con provisiones, ni dinero, ni 2 túnicas. Marcos 6:8. Se propone ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que, olvidado de su cuerpo, vivirá de lo que a los demás les sobre. Para siempre será ya un peregrino errante. Sobre su camisa remendada lleva un escapulario. Las primeras 3 noches que estuvo en Roma, después de viajar centenares y centenares de kilómetros desde Francia a pie de limosna, las pasó en un hospicio de pobres, pero luego le pareció que eso era demasiado lujo para él, y en adelante dormía siempre en la intemperie, en el quicio de una puerta, o debajo de un puente, o al abrigo de una escalera, o donde la noche lo sorprendiera. Nunca aceptaba un lecho o una cama. Lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él. Quería asemejarse a Jesús, que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza. Su filosofía
era la de las avecillas del cielo, a las cuales Dios alimenta y no viven preocupadas por el día de mañana, porque el Padre Dios sabe muy bien qué es lo que vamos a necesitar. Las personas ordinarias, al verlo, sentían desprecio por él, y los orgullosos hasta le tenían asco, pero las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración. Como si fuera un monje cartujo, por los caminos no hablaba con nadie, a no ser que sintiera la inspiración para decirle alguna palabra espiritual a alguien. Cuando le daban una limosna, que él nunca pidió a nadie, daba las gracias y buscaba a otro más pobre para dársela a él. Andaba por todos esos caminos de Europa, de santuario en santuario, desde España hasta Francia, Alemania, Italia, etc., absorto como dedicado a la contemplación y a hablar con Dios. Cuando llegaba a un santuario, se pasaba los días enteros orando allí, ante la Santa Imagen. Cuando oraba ante el Santísimo Sacramento o en un crucifijo, se le pasaban las horas sin darse cuenta y a veces se elevaba varios centímetros por los aires. A un sacerdote que le preguntó de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida, y le dijo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios, mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo, mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. A otro que le recomendó que no durmiera en el suelo, le respondió: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esa manera. Los pobres dormimos en el lugar donde nos llegue la noche. Los que ya nos acostumbramos a la pobreza no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir. Además, en este modo de vivir, siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. La gente le demostraba mucho desprecio, y nada deseaba él tanto como ser despreciado y tenido por nada. Pero nunca lograban despreciar los otros como se despreciaba él mismo. Un hombre le regaló un día una limosna, y Benito José se apresuró a obsequiársela a otro más pobre que él. El que le había dado la limosna creyó que eso era un desprecio y le pegó. Benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra. En un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza. Él nunca se defendió. En Gascuña se acercó a atender un herido, y las gentes le dijeron que era él quien lo había atacado, y le dieron otra paliza. No dijo ni una palabra. Imitaba a Jesús, de quien 7 veces dice el Evangelio que callaba mientras lo maltrataban. Era tan flaco y desgastado que al dormir enroscado en un rincón, las gentes lo confundían con un perro dormido y le daban patadas para que se fuera. Y mientras más se humillaba a él, más se preocupaba a Dios por elevarlo. Su padre confesor, que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo, y fue recogiendo datos para su biografía. Don Jorge Sitli, un convertido, vio un día que Benito José se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijo agonizaba, y le dijo: deja de llorar, mujer, que tu niño ya está bien. Y al colocarle las manos en la cabeza del niño, este quedó instantáneamente curado. Desde 1777, Benito se queda ya para siempre en Roma. Solamente sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de la Santísima Virgen en Loreto. Esa visita no la dejó de hacer sino cuando le llegó la muerte. Desde 1777, su devoción preferida será asistir a las 40 horas, esa hermosa devoción que consiste en exponer la Santa Hostia, o sea, el cuerpo de Cristo, y dedicarse a los parroquianos durante 40 horas a rendirle por turnos piadosas oraciones. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en un templo, allí estaba Benito José, los 3 días adorando el Santísimo Sacramento, tanto que la gente lo llamaba el Santo de las 40 horas. El padre Dafini vio a Benito en el templo de los Santos Apóstoles, rodeado por un gran esplendor, mientras adoraba la Santísima Hostia. María Poeti lo vio lleno de resplandores y elevarse sobre el suelo
mientras adoraba al Señor en la Eucaristía. El padre Pompey, capellán de Santa María la Mayor, vio que sobre el corazón de nuestro santo se veían llamas mientras adoraba la Santa Hostia. Los últimos años pasaba los días enteros en los templos, orando por las noches, iba a dormir en las ruinas del Coliseo. La debilidad lo obligó en sus últimos días a aceptar ser recibido en un albergue de mendigos de Roma, y allí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados. Benito era siempre el último en acudir y a recibir su porción de sopa, y con frecuencia le regalaba a otro que tenía más hambre que él. A principios de la Cuaresma de 1783 adquirió un violento resfriado y el miércoles santo, estando rezando en un templo, cayó desmayado. Muchos acudieron a socorrerlo y un carnicero lo llevó a su casa para atenderlo. Le aplicaron la unción de los enfermos y el jueves santo, el 16 de abril a la madrugada, pasó a la eternidad. Aquella mañana, mientras la campana del templo de Roma repicaba en la ceremonia del jueves santo, su alma volaba a escuchar los repiques de la gloria en el reino de los cielos. Apenas se supo la noticia de su muerte, muchos niños empezaron a gritar por las calles: ¡Ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo! Y un gentío enorme acudió a venerar sus despojos y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias. Exactamente 100 años después de su muerte, en 1883, fue declarado santo por el sumo pontífice. Varios volúmenes de sus documentos en Roma comprueban su gran santidad. Este buen hombre sí que cumplió aquello que dice Jesús: si el grano de trigo cae en tierra y muere, produce mucho fruto. Quiera Dios que como él sepamos mortificarnos en esta vida para reinar para siempre en la eternidad. Esta fue la historia de Benito José, este santo que, aunque fue educado por un sacerdote y su padre fue un hombre de bienes, él no se levantaba el cuello como muchos hoy en la actualidad, yendo por las calles diciendo que él era un hombre de bienes o que era un hombre bien acomodado, sino todo lo contrario. Él se dedicó a ser un hombre totalmente pobre, como los mendigos que andan en la calle. Y él andaba en las calles, pero era un hombre muy orador, oraba siempre ante Dios, y él recibió muchos favores del cielo, ya que con su santidad llegó a sanar a ese niño que estaba moribundo. Hermanos, cuando nosotros miramos a una persona, podemos mirarle su santidad desde el momento en que estamos hablando con él. En realidad, hoy en la actualidad también hay personas que, aunque no sean muy sabias, podemos verle su santidad en su rostro, en su semblante, en su modo de actuar. Así como se le miraba la santidad a Benito José, siendo que era un mendigo, las gentes lo despreciaban y él admiraba eso. Él no se enojaba porque lo despreciaban, sino todo lo contrario. Él, mis hermanos, se despreciaba a sí mismo. De no haber sido así, les aseguro que él se hubiera vestido lo mejor posible que hubiera sido. Pero prefirió vivir así, de esa manera, y Dios le fue ayudando, y hasta sus últimos días, como dice aquí la historia, voló a la eternidad. Porque Dios, mis hermanos, se lleva a las personas buenas. Él no permite que sigan sufriendo en este mundo como sufrió Benito José. Benito José, que fue un buen santo, que fue un buen hombre dedicado a la oración y que fue un buen hombre que ayudaba a las personas. A las comidas o las limosnas que él recibía se las daba a otro que se miraba más pobre que él, y Dios le tomó en cuenta ese gesto que él tenía hacia los demás. Mis hermanos, ojalá y nosotros aprendamos de este santo y hagamos lo mismo cuando miremos a alguien que está más pobre que nosotros allá afuera. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.